que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esta vez te traigo algo que te puede llamar la atención, pero el conocimiento progresa a veces a través de oposiciones, resistencia al cambio, exclusiones, represión social del conocimiento, segregación, bueno, todos los matices que podemos observar. Pero bueno, hay que seguir. Esta vez te traigo la terapia multigénero, que es una perspectiva superadora de los ismos de géneros, movimientos y luchas que se realizan en nombre de una parcialidad, es decir, un ismo, feminismo, etcétera, que desde una buena voluntad, sin duda, es decir, pero que requiere una operatoria eh, que es la de pasar de este sesgo, esta visión de túnel, esto de definir a la torta a partir de la porción de torta, que además se pretende hegemónico, es decir, todas estas cuestiones que digo necesitan ser llevadas a la conciencia para poder pasar a una mirada más integral, pero en el sentido dialéctico, abierto. Apertura y cierre tiene que estar en dialéctica, no nada de certezas ni convicciones incontrovertibles, como diría, ¿no? Entonces, esta realidad que se ofrece en perspectivas individuales, que dice Ortega y Gasset, tiene que ser también cruzados, confrontados, resignificados o transvalorizados según el método transvalorativo que lo propuse a partir de Nietzsche. El concepto es de Nietzsche, que es la resignificación integral de todos los conceptos desde un nuevo foco, nivel, interdisciplina o transdisciplina, que esto sería una terapia transdisciplinar. ¿Por qué? Porque se toman distintos aportes que son resignificados en base a un foco, una cuestión, una temática, una problemática, en este caso social, por lo que la terapia multigénero sería una terapia tipo cultural, social, aunque también un sujeto puede también cambiar, es decir, gracias a algunos de los conceptos que vamos a en esta propuesta fundacional. Entonces tenemos que estos ismos, estas parcialidades, no respetan la melodía de los géneros. Es decir, este GH, este género humano, compuesto de múltiples géneros, todos con el mismo derecho a ser iguales ante la ley, ante los valores también, pero también a ser diferente, es decir, no se puede proscribir y hacerse disidente a partir de el diferente. Por ejemplo, ¿no? Una de las operatorias que es que los no binarios, bueno, la buena fe sin duda está, pero ¿por qué definirse a partir de lo que uno no es? Supongamos, ¿no? Esto es discriminativo. Si yo digo, yo soy blanco porque no soy negro, se nota muy bien allí, ¿verdad? O soy europeo porque no soy sudaca ni originario de América, se nota muy bien la... Entonces, hay operaciones psíquicas, psicosociales, creencias colectivas, ideales, modelos, etcétera, que sostiene todo esto, que nosotros lo ubicamos en el plano del inconsciente social a partir de esta propuesta de socioanálisis, este librito, tanto como de su operador, que es el socionalista, que sería el encargado de esta socioterapia de género, podríamos llamarlo, ¿no? Entonces, esta melodía de los géneros, en este momento en discordia, tiene que realizar el pasaje hacia una realidad más consensual, más inclusiva, más participativa, es decir, la integración recíproca y esto de percibirse y autopercibirse como parte de una melodía que, por supuesto, tiene que ser agradable. Salud mental, derecho a la salud mental. Esto es el derecho a que se valorice, se visibilicen todos los géneros con sus derechos. Ahora, esto de proscribir a otro para buscar mi derecho, entonces esto es una operatoria violenta, ¿no? Los ismos tratan de definir al resto
desde una pretensión hegemónica. Esto es otra operatoria que tenemos que desmontar. Esto es deconstructivo, es una terapia deconstructiva, también de elucidación y de develamiento, hacer consciente lo inconsciente social que se ignora, que se desconoce y que funciona en un plano que nos hace mal. Bueno, entonces empezamos el primer capítulo, la melodía de los géneros. El perspectivismo de género que proponemos es, a partir de Gasset, es que los puntos de vista en ismo, es decir, los modelos de mundo, las definiciones parciales, los ismos, adolecen de la visión de túnel, es decir, esto de ver una realidad a partir del propio mapa, sabiendo que el territorio es multiplicidad de género. Entonces, esto de cruzar las perspectivas en una inter o transperspectivismo, lo decimos por acá, interperspectivismo o trans, es decir, cruzar los puntos de vista en donde comparten algunas cosas y en donde se diferencian también. Y allí viene el tolerar la diferencia. Sabemos que no se puede tolerar todo, pero se tiene que tolerar las diferencias. Tampoco se pueden usar las diferencias para pretenderse la nueva raza que legisla al resto, ¿no? Entonces, esto de la perspectiva es la definición, el modelo de mundo, el modelo de género que puede sostener un movimiento, un sujeto, etc. Cuando obviamos la diversidad de perspectivas de géneros, terminamos localizando el problema, puse acá en un capítulo. Esto significa que los géneros que tienen micrófono, tienen en la web, empiezan a invadir, empiezan a buscar al culpable. Es la teoría del chivo expiatorio, el chivato, en quien se cargan todas las culpas, se lo etiqueta, se lo invalida, se lo descalifica, se lo excluye. Y este es otro mecanismo que tenemos que desmontar en esta forma de terapia. También el etiquetaje, es decir, ¿qué es esto de etiquetar de machito al otro género a quien ubicas como el malo de la película? Entonces, esta visión de Caperucita y el Lobo Feroz, visión dicotómica, es decir, que la cosa no inicia en la pareja, es un resultado. Te digo, la violencia de género, de pareja, eso se transmite en la familia. No todas las familias, además, son violentas. No se puede generalizar indebidamente. Esta es otra operatoria a desmontar, a deconstruir en esta forma de terapia. Que después también lo vamos a enganchar con socioterapia del amor y algunas otras propuestas. Entonces, esto de localizar significa, en definitiva, ubicar a un demonio a quien se criminaliza. Se demoniza, se etiqueta, se criminaliza, intentando dominar desde el propio género. Lo que hay detrás de esto es un intento de hegemonía de género, en donde resulta que a partir de las problemáticas que existen, nadie niega la violencia de género y los femicidios, pero a partir de esos casos que no se puede minimizar todos los casos. Que una persona padezca violencia ya es gravísimo, súper grave. Pero no se puede generalizar a todos los casos, porque acá podríamos hablar de algunos, que no es tampoco estadísticamente el 100%. Ni siquiera el 50, el 60, el 70 son minorías que se pueden asistir, se pueden crear toma de conciencia, nuevas definiciones, reconfiguración del modelo del mundo, es decir, disipar las distorsiones, programas, proyectos en territorio, estoy hablando, ¿no? En debates. Entonces, por eso acá pongo perspectiva multigénero, y sí porque es lo que supera desde la Aufhebung, que es una operatoria dialéctica, que se incorpora y se supera en un nuevo plano. Nadie invalida ningún género, por el contrario, se le da su momento lógico, dialéctico, es decir, sí, tal género, pero que se pretenda el amo del mundo, legislador del resto, no. A partir de allí sale con proyectos políticos a querer instalar un modelo parcial en ismo, y la visión ismológica es una propuesta que yo hice de estudiar estas parcialidades. La ismología es un breviario que sería también una forma alegre de hola, son parciales, es decir, es una manera de
como aquel ser del tábano, romper un poco la guinda, ¿no? Bueno, entonces perspectiva multigénero, no, bueno, derecho represivo o restitutivo. Acá hablamos de, si respecto de estas diferencias, estas violencias, estos prejuicios y discriminaciones, estas etiquetajes y estas culpabilizaciones, ¿qué hacemos? Quefer, el Quefer, ya sabe de quién fue el Quefer, ¿no? Es la vía, la perspectiva eh, derecho represivo o derecho reparatorio. Pero hay otro paso más, el derecho preventivo. Es decir, yo tengo derecho a que haya prevención de los males que me puedan hacer a mí y a todo. Es decir, un derecho preventivo sería anticipatorio, intervenir antes, estructurar de otra manera la realidad de un chico en su crianza. En psicología esto es tremendo. Un derecho preventivo, una psicología preventiva que anticipe, que estructure, que utilice la ingeniería psicológica, las propuestas que después vamos a subir tengo acá un audio sobre ingeniería, psicoingeniería. Entonces, eh, significa que no al derecho represivo que en definitiva penaliza, castiga, vamos a mandar preso a todos, entonces no va a quedar nadie. Tenemos que estudiar las razones de por qué prejuicios, discriminaciones, violencias, etc. Entonces, intervenir allí preventivamente, derecho reparatorio, pero esto es el derecho represivo. Nadie cree que llamando a la policía se van a cambiar las cosas. Es decir, hay que actuar antes. Bueno, entonces proponemos entonces esta mirada que socioempática, es decir, empatía de género, esto de inversión de roles, de modelo de mundo, pero a partir de un idioma de género, es decir, que tenemos que ver que el otro intenta en forma procustiana instalar su modelo de mundo en forma unilateral, es decir, que los demás cuadren en su lecho de Procusto. Es decir, es impositivo desde un deseo asimilativo que venimos hablando desde mis teorías. Entonces no se puede con esa pretensión egocéntrica, narcisista, impositiva, lograr nada. Entonces, esta operatoria del Procusto de género que somos, recordemos que Procusto era un bandido que te trataba muy bien, te ponía en su pequeño lecho y las piernas y la cabeza que te sobraba te lo cortaba con un serrucho. Y si te ponía en la cama grande, quedaba tan chico que te estiraba para que vos cuadres, y es lo que hacemos al otro en todo momento. Le llamamos pensamiento crítico, pero somos críticos con el otro, descalificando, invalidando, haciendo sufrir, y no nos damos cuenta cuando el pensamiento crítico es consigo mismo, con las ideas, es en el campo de las ideas, el mapa, no con el otro. Incluso hay gente que llaman política a esto de descalificar y agredirse públicamente, no tienen vergüenza. La axiología de género es otra propuesta también de pasaje a esto de los valores de género, empatía, comunicación, respeto. El respeto no sabes lo que es. Tolerar la diferencia de género, es decir, acá te descalifican a partir de las diferencias, los no binarios y otras definiciones por oposición, lo que dicen es que yo soy blanco porque no soy negro, es decir, yo soy no binaria porque no soy binario, discriminando sin darse cuenta implícitamente y metafóricamente y desde el uso del doble sentido de las palabras a la otra parte. Y todos sabemos que todos los géneros se extinguirían sin papá y mamá, sin óvulos y espermatozoides. Es decir, que el derecho a ser diferente y a pertenecer a una perspectiva multigénero. Entonces, en todo esto debemos superar estas parcialidades, estos sismos y utilizar la teoría de los tipos lógicos y hacer la eufebon, es decir, el pasaje de visiones parciales al GH, a esto de géneros humanos. No es fácil, esto hay que hacerlo en educación, instituciones, textos, etcétera, en los cursos de ESI, etcétera, donde parece ser que hay géneros que el uso
político de la ESI, y el uso práctico y el uso de género, yo no puedo utilizar la ESI para beneficiar a mi propio género, sería parcial. Ni la normativa, sería un prevaricato de género, es decir, no, está la ley, tú debes ser así como yo, no, son todas cuestiones impositivas. Entonces, y algunas cuestiones que desarrollamos en esta propuesta, proceso de sustitución de género, sí, parece ser que los géneros ahora buscan, ahora es mi tiempo, ahora salgo yo, te invalido, te descalifico, y supuestamente hace activo lo que padeció de parte de nosotros, es decir, la mujer, por ejemplo, sale al capitalismo salvaje queriendo ser igual al hombre en todos los campos, cuando no es esa la operatoria. Hay que mantener la diferencia, ser complementario y no sustitutivo, complementar en roles en la vida cotidiana, es decir, repartir los roles, etcétera, y no condenar. Y a los que no están capacitados para cocinar, y bueno, la familia, que es la escuela, en donde recibimos esto y muchísimas cosas más. Es la escuela del desamor, el amor, los valores y de cómo somos. Así que no a la sustitución, sino a la complementariedad. Producto de todos estas reyertas, hay operatorias que hay que, esto de la segregación de géneros, esto de exclusión de lugares a través de procesos concertados de persecuciones implícitas, etiquetaje, victimizarse, denunciar. Hay muchos casos que yo estoy observando de, por cuestiones de género, ya es como un deporte demonizar a la otra parte. Y ahora es mi tiempo. Vos sos agresivo, vos sos violento, todos ustedes son asesinos. Y eso es una mirada muy paranoica. Y la paranoia de género es que ubicar lo malo en la otra parte. Pero hay una operatoria anterior que se llama construir, producir al enemigo, en base a proyecciones que sabemos que las proyecciones son cosas mías que pongo en el otro. Lo malo que yo veo en el otro, los reproches, en verdad son autorreproches, y estos son más de 100 años de psicoanálisis. Así que una vez que producimos al enemigo, aparece esta dialéctica de yo soy el bueno y allá está el malo. Y luego viene esto de etiquetaje que tiene, es enfermo, es un loco, es un psicópata, y luego viene el mecanismo de segregación. Y ninguna mamá te diría que el hijo es así. Para pensar, ¿no? Bueno, esta segregación de género entonces es producto de todas estas cuestiones. También hay un conato de género de esto de perseverar en defender a mi género. Es decir, no, ¿cómo puede ser que mi género sea inferior y esté equivocado? ¿Cómo puede ser? Entonces, vivir el bobarismo, el síndrome del bobarismo es vivir en la fantasía, y esto es una forma de autismo también. Salirse de todas esas miradas subjetivistas y salir a la intersubjetividad de género. Esto es lograr cosas, la sinergia de género, es decir, trabajemos juntos. ¿Por qué yo te voy a invalidar? ¿Y por qué voy a decir que vos necesitas un cupo y tenés todo el derecho a ser diferente, a elegir tu género, tu orientación sexual, pero no por eso te voy a tratar como un discapacitado, ni jubilarte antes? No, adelante, capacitate como yo, luchemos en el mercado laboral del capitalismo que no da nada, la lucha por los lugares de trabajo, de puestos, de posibilidades, porque esta sociedad lo único que hay es trabajo, es decir, la gente se mata tratando de hacer dinero, capitalizarse, identificado con el amo burgués. Acá parece ser que es una sociedad, se producen millones de alimentos que a veces se descompone. Bueno, el conato entonces es esto de perseverar en ser, de acuerdo a lo que dice mi género, como constructo tanto familiar, institucional y social. Tenemos que pasar del conato subjetivo o de movimientos a algo más conjunto, es decir, charlemos, dialoguemos, lleguemos a nuevos acuerdos. ¿Por qué agredirse? ¿Por qué demonizarse? ¿Por qué invalidarse? ¿Por qué segregarse? Porque todo eso a la larga lleva a consecuencias de tipo social, por ejemplo, la segregación, el alejamiento, el distanciamiento, ya se ha destruido el amor, la pareja, es decir, ya estamos
quedándonos en el campo propicio para que seamos todos neuróticos o peor, y que el campo social sea un campo directamente de lucha abierta entre todos que no conviene a la humanidad ni a la salud mental. Hablamos entonces de inclusión de géneros. Bien, señoras y señores, directamente de fábrica acá le traemos la inclusión de géneros. Sí, nada de esto es segregar ni demonizar. Entonces, integración de género también está bueno. Entonces, superar los escotomas de género, es decir, esas cosas que yo no quiero ver, pero que lo veo en el otro, género, pero en mí no lo puedo ver. Esto de también las definiciones erróneas, las escotomizaciones, que no ayudan a una realidad conceptual. Esta dialéctica de amo y el esclavo de género, nosotros hablamos de copensar, sentipensar, participar, sinergia de género, de construir las parcialidades de cada género, porque, por ejemplo, un transexual se puede sentir como que es una mujer en un cuerpo de hombre. Entonces, si él reúne un cuerpo y el del otro género, entonces él es multigénero, tiene dos géneros en el mismo sujeto. O los bisexuales también, están para un lado y para el otro. Es decir, que la realidad es múltiple y yo no puedo salir a decir terapia no binaria, postpatriarcal, hetero, porque ¿qué pasa? Estoy con esa supuesta operatoria y haciendo justicia, no, estoy discriminando, estoy excluyendo, estoy segregando y utilizando además la sacrosanta institución universitaria donde me toman a mí como el dios del saber en la Acrópolis de Atenas. Y no es así. ¿No? Esto lo digo, bueno, sabiendo que... entonces, en esta dialéctica del amo y el esclavo, nadie quiere ser esclavo, todos queremos ser amo. El género amo, el que define y legisla la realidad. Mirá vos. Bueno, desencuentro de idiomas de género. Acá hablamos de que cada género tiene su idioma, su modelo también diferente a respetar, desde la teoría. Y también cierto analfabetismo de género que hay que, esto es un poco activo, no es pintar, sino que es de construir. Pero también a veces hay que pintar un poquitito de saberes porque el desconocimiento es muy grande. Superar las misoginias y misandrías. El misógino, odio inconsciente de las mujeres por cuestiones que pasó, castigo, represiones. Y la misandría es el odio inconsciente de la mujer hacia el hombre, o consciente o inconsciente hacia el hombre. Todas esas cuestiones defensivas se tienen que elaborar en el marco de esta terapia multigénero. La batalla de los sexos politizados también es una operatoria que le decimos a los políticos: si no tenés capacidad para hacerte un programa que no sea verso, que no sea promesas, y que lo firmes como declaración jurada, y que si no lo haces te vas, entonces dedícate a otra cosa, porque no se puede jugar con la gente. De modo que tampoco se puede utilizar para tus fines, tenés que hacer verdaderamente algo por los géneros, porque si no estás maquiavélicamente, el fin justifica los medios. Tenemos también esto de la lealtad de género y el narcisismo de género, que son todos impedimentos. Cada uno es leal, no puede ser que mi género esté equivocado, yo soy leal a mi género, lo defiendo, lucho. Y acá es también empezar a la autocrítica, el autoanálisis de géneros, nuestras perspectivas, nuestras visiones parciales, a ver, y vamos a descubrir que la porción de torta pertenece a la torta. Los procesos de invalidación, demonización y criminalización de género también se notan muy bien, que se pueden trabajar como parcialidades. Allí hay un proteccionismo de género, protegen, esos mecanismos protegen porque excluye al otro y afirma supuestamente, va a quedar sola en una isla, las amazonas, o los hombres, los androsomas sería, puro cuerpo. El hombre es 99% de masa muscular, ¿no? Y 1% de mente. Bueno, era un chiste. Bueno, entonces, el síndrome de Sansón y Dalila, las mujeres que
tratan de controlar a la otra parte, a Sansón, a los Sansones, y como cuesta, hay diferencias corporales, denunciarlo. Ahora, la pretensión de cambiar al hombre, nada menos que desde Dalila, intentando cambiar a Sansón, cuando la cosa es cultural, psicológico, educativo, histórico también. Esto se debe trabajar desde la EFI, que yo propongo, la educación familiar integral, que incluye estas cosas, no solo la ESI, sino que incluye la educación familiar integral, que es lo que más cuesta, porque después del sexo viene la crianza de los chicos. Un Pigmalión autorreferencial y nefasto. Bueno, hay capítulos interesantes, es decir, el Pigmalión pintamos al otro de acuerdo a nuestro deseo y el otro no es así, el otro es diferente, pero también tenemos que construir la diferencia y también sostenerlo legítimamente, otorgarle la palabra, el derecho, es decir, un lugar, porque ese es el derecho a ser diferente, ¿no? en el campo de género. La ceguera de género que hace que no percibamos que la otra parte tiene un mundo de sensaciones que te quiero regalar, serán los días. Claro, entonces esta ceguera impide invertir los roles y ver que tiene también sentimientos, afectos, definición, todo un modelo de mundo. Es un sujeto, es un ser humano, tiene una mochila, calmémonos, alto, para. Bueno, después tenemos el deseo de poder entre los géneros, es decir, esta es la puja ya cotidiana y común de que todos quieren la manija, todos quieren legislar, entonces en el campo político también porque son los cargos y a partir de ahí indicar la misma verdad, el origen del universo, ¿no? Entonces tenemos que elaborar estos deseos de poder, estas tendencias hegemónicas, asimilativas, muy nefastos porque llevan a conflictos. De construir el modelo patriarcal, sí, pero sin culpabilizaciones, sin proyecciones, porque cada uno de los chicos han sido criados para ser proveedor como papá a mamá y a ellos mismos. Es decir, que la escuela familiar es el foco y no Sansón y Dalila o Romeo y Julieta, que eso pasa en las novelas, donde las novelas que vienen del norte dicen, hola, Roberto Carlos Antonio P. Julio, no sé por qué tiene tantos nombres, ¿no? ¿Viste? Y los monta y todo. Bueno, una deconstrucción del modelo patriarcal, pero no criminalizando y demonizando, sino que considerando que también somos producto de una educación familiar, escolar, institucional, etc. Esta vez entonces te traje la terapia multigénero, que implica un montón de cosas, cuestiones también de trastorno, la psicopatología de género, porque yo también puedo tener cuestiones con mi identidad, etcétera, que me causan angustia, inhibiciones, depresiones, etcétera. Bueno, también todo eso es parte de esta forma de terapia que damos como fundado, digamos, como propuesta, esto es propositivo, y que como toda ciencia pueden haber resistencias, etcétera, pero nadie puede negarnos esto de investigar, proponer, y que a partir de un criterio científico, epistemológico, vos digas, sí, hay múltiples géneros, no hay uno solo.